Tras la Primera Guerra Mundial, la Europa devastada por el conflicto sume a Sigmund Freud y a su familia en una situación económica precaria, mientras este luchaba contra el cáncer de paladar, una enfermedad que lo acompañará hasta sus últimos días, e inclusive teniendo que llevar una prótesis en la boca, a la que Sigmund se referiría como el monstruo. La persecución nazi, debido a sus orígenes judíos, obligó a Sigmund a exiliarse a Londres en 1939, donde fallecería meses después. Irónicamente, justo cuando los nazis quemaban sus libros, él comenta con sarcasmo: antes me hubieran quemado a mí, ahora se conforman con quemar mis libros. Las teorías del psicoanálisis se remontan a París, donde Freud se encontrará con la histeria. Esta enigmática enfermedad vinculada a lo femenino y a lo irracional despierta en él una curiosidad insaciable, que, bajo la tutela de Charcot, explora los laberintos de un mal que, aunque vinculado a lo físico, revelaba mucho más sobre el abismo de la mente humana, recordando que en última instancia el término de histeria se deriva del término griego para útero. Estos descubrimientos llevan a Sigmund a separar la última media hora de su jornada para autoanalizarse. Freud descubre un abismo oscuro, una intensa conexión hacia su madre y un resentimiento hacia su padre. Esta revelación personal lo llevó a formular el complejo de Edipo. Con la reciente muerte de su padre, Freud también se interesa en la interpretación de los sueños, por lo que Sigmund plantea la necesidad de crear una metodología para interpretar los sueños de manera sistemática, por lo que Sigmund distingue entre un contenido manifiesto, contenido objetivo, y un contenido latente, que son los deseos reprimidos. Ya la interpretación de los sueños es compleja para cualquier terapeuta. Se deben enfrentar a distorsiones, desplazamientos y censuras de un contenido. Estas censuras inclusive pueden haber sido generadas durante la infancia, y el significado del sueño puede estar oculto en aspectos aparentemente mundanos. A menudo es necesario reestructurar el sueño para comprender su verdadero significado. Otro de sus principales postulados, y por el que fue ampliamente criticado, es la idea que todo se podía reducir en última instancia a una dimensión sexual, especialmente a la primera etapa o infancia de una persona. Aunque este postulado haya tenido mayores huecos argumentales, es innegable que los procesos sexuales son bastante importantes en la vida de los seres humanos. En relación con la sexualidad de la primera etapa de la vida humana, o infantil, Freud indicaba que los infantes ya poseían un potente eros y que muchas dinámicas infantiles giraban alrededor de este deseo inconsciente. Este postulado también cometía un error grande, que más tarde se corregiría en el psicoanálisis. Aunque es cierto que existen deseos latentes en los infantes y que estos tienen un objeto de deseo, no todo se puede reducir netamente a una variable medible sexual, variable con la que Sigmund intentará cuantificar las pulsiones eróticas de una persona, a la que él denominará como libido. Quizás su mayor acierto fue el postulado que indica que entre un cerebro neurótico y un cerebro normal no existen diferencias cualitativas ni cuantitativas. Son los conflictos de esos deseos internos los que generan malestares físicos en las personas, por lo que la importancia de la teoría de Sigmund radica en la base de su análisis del alma o psicoanálisis, que es el sanar con la palabra. Referente al inconsciente humano, Freud plantea un primer modelo en el cual se definen tres regiones o topos, como él los denominaba. En el primer topo se encuentra el inconsciente, donde se encuentran los traumas reprimidos de una persona. En la segunda región se encuentra la parte autoconsciente de una persona, donde uno se reconoce a sí mismo, es decir, la parte lúcida. Y finalmente, entre ambas regiones se encuentra el preconsciente, donde los contenidos se encuentran en potencia de convertirse en contenido consciente o inconsciente. Para explicar mejor su primer esquema, Sigmund Freud en 1910 propone el siguiente ejercicio. Supongamos la existencia de una conferencia imaginaria con un ponente. Este ponente interactúa con la audiencia de forma consciente y razonable. Ahora, en esta sala se encuentra un espectador burlón llamado Trauma, quien comienza a distraer al público y al ponente. A pesar de sus groserías, el ponente intenta seguir con su conferencia. No obstante, ante la imposibilidad de calmar al Trauma, son los mismos asistentes quienes expulsan al Trauma afuera del auditorio a un lugar llamado inconsciente, donde se encuentra un guardia de seguridad llamado Censura, quien evitará el ingreso de asistentes molestos. Sin embargo, su presencia aún se siente desde adentro del auditorio. Ahora, el trabajo del profesional de la salud será el de mediar el conflicto entre el Trauma y el ponente, para que éste pueda reingresar a la sala sin causar ningún altercado. Aquí nos podemos dar cuenta de la idea central de todas las teorías
patologías del inconsciente derivadas de Sigmund. Nuestro yo consciente se ve obligado a protegernos de recuerdos dolorosos y en muchos casos, ante la imposibilidad de lidiar con estos traumas, la forma más sencilla es enterrarlos en el inconsciente. Claro está que incluso después de haber sido reprimidos, estos afloran en diferentes situaciones cotidianas, provocando los síntomas de una psicopatología. Aunque esta afirmación explica el trauma de manera sencilla, este contiene un error que Freud tendrá que rectificar. Resultado de intentar universalizar sus conclusiones con sus pacientes femeninas, muchas de estas habían reconocido que no todos los recuerdos traumáticos realmente habrían ocurrido y se trataban de recuerdos ficticios, por lo que Freud tendrá que rectificar y aclarar que no todas las patologías surgían de eventos traumáticos. Sigmund, después de darse cuenta de las limitaciones de su primer modelo, plantea un segundo esquema más complejo, cuya fecha puede trazarse a partir del año 1920. Este modelo introducirá los siguientes conceptos. Primero, el superyo o superego. En esta región se representa la parte idealizada de uno mismo o del yo. Aquí se encuentran las normas de cómo una persona cree que debe vivirse la vida, por lo que esta parte se encarga de castigar, premiar o advertir a la parte consciente como si se tratase de un padre a su hijo. Como segundo concepto tenemos al ello. Este será el nuevo inconsciente, caracterizado como una región pulsional, es decir, que se rige a base de impulsos o deseos. Aquí Sigmund distingue dos tipos de pulsiones, una pulsión erótica o de creación y otra tanática o de destrucción. Estas pulsiones no son de tipo discreto, es decir, 0 o 1, blanco o negro, sino son un espectro continuo que en muchas ocasiones están mezclados, teniendo como ejemplo expresiones eróticas cargadas de agresividad o destrucción, como la frase de "es tan lindo que me lo comería". Vale la pena aclarar que este tipo de interacciones humanas o transacciones serán analizadas mucho mejor en el capítulo de caricias del análisis transaccional. Finalmente tenemos al yo o ego como parte intermedia, siendo entre comillas la parte consciente con la que nosotros interactuamos con el mundo. Según Sigmund, cuando nosotros nacemos somos un cúmulo de deseos sin parte consciente, del cual nos vemos limitados por nuestros padres o la realidad, por lo que el yo de una persona se va formando en la infancia. Para ejemplificar mejor su modelo, Freud propone el siguiente ejercicio. Imaginemos un edificio de 3 pisos. En la planta inferior viven unos inquilinos que constantemente hacen fiesta, sin ningún tipo de restricción social o moral. Estos inquilinos nunca salen de su habitación, pero sus estragos retumban en todo el edificio. En el segundo piso vive un inquilino, entre comillas, normal, quien tiene que lidiar con todas las situaciones cotidianas de la vida. Y aunque en muchas ocasiones le gustaría sumarse a la fiesta, este tiene obligaciones que cumplir. Y finalmente, en el tercer piso se encuentra el dueño del edificio, una persona muy severa y estricta, y aunque ningún vecino lo ha visto, por lo que solo su presencia se rumorea, su sola imagen mantiene a raya a todos los vecinos. Para finalizar, Freud señala que lo más lógico sería que esta desdichada alma se cambie de edificio. Sin embargo, nosotros no podemos cambiar de cuerpo. Recordemos el inicio del universo según los griegos. Al principio, solo existía el caos, representando un vasto y oscuro vacío. De este vacío surgieron las entidades primigenias como la Tierra, Gaia, el cielo, Urano, cuya unión da lugar a la vida en la Tierra. Esta unión simboliza la relación entre lo divino, el alma, la conciencia y la materia, o el cuerpo. Posteriormente, Cronos, al tomar venganza contra su padre Urano, devoraba a sus hijos por temor a ser destronado. Esto refleja la idea de que el tiempo consume las virtudes y pasiones humanas, arquetipos que luego gobernarán en el Olimpo. No es hasta que Zeus, quien fue criado, escondido en una cueva, quien logra destronar a Cronos, en la titanomaquia. Zeus representa la autoridad, el orden divino y una conciencia superior, que se gesta en secreto, simbolizando el desarrollo de la mente humana fuera del tiempo. Después de destronar a Cronos, Zeus se consolida como el dios del cielo, y junto a sus hermanos se reparten el dominio del universo. A Zeus se le asocia el cielo, al que se le puede relacionar con el superyo, a Poseidón con los mares y los terremotos, representando el yo, y a Hades, el inframundo, que encarna el ello. Incluso en los relatos de los grandes pensadores griegos podemos notar cómo las personas desterradas al Hades aún siguen influyendo en el mundo material.
Uno de los primeros conceptos que obtenemos al estudiar la teoría freudiana es la libido. Proveniente de su traducción latina, significa deseo. Para Sigmund, esta era una energía de carácter sexual que sigue los deseos más profundos del ello. Uno de los principales detractores de la sobresexualización del psicoanálisis fue Carl Gustav Jung, quien proponía que la libido era una especie de tensión propia de la naturaleza humana. No obstante, debido al carácter de Sigmund, no estaba dispuesto a comprometer su teoría. Este quería que se mantuviera como un dogma, por lo que se apresuraría en romper su relación con Jung. En el curso internacional de epistemología de la Universidad Nacional de San Agustín se abordó un error crucial en la teoría de Sigmund: la sobreinstrumentalización, esta fascinación casi morbosa de querer medir todo. El error era sencillo, pues no todos los individuos poseen la misma carga libidinal, y esta puede variar significativamente a lo largo de la vida, influenciada por varios factores biológicos, contextuales, así como experiencias. Estas variables marcan el carácter de una persona y hacen que tenga cierta predisposición hacia una teoría más que otras. Según Sigmund, a los 4 años de edad, los niños sentían una gran curiosidad por las diferencias anatómicas entre los hombres y mujeres. Esta etapa fue denominada como fálica, en la cual se centraba sobre el órgano reproductor masculino, por lo que la presencia o ausencia de este jugaba un papel importante en el desarrollo psicológico del infante, ya que según Sigmund, las niñas sufrían un complejo de castración al no poseer dicho órgano, lo que se manifestaba en una envidia hacia los varones. Como veremos en la siguiente parte, esta afirmación contiene sus propios errores. Esta fue la segunda parte de un video introductorio a la psicología de Sigmund Freud. Si quieren seguir apoyando el contenido, comenten y dejen su like. Si quieren también ver un video sobre la psicología de la mitología griega, entre otros, apoyen el contenido de este canal. También pueden colaborar con Yape y Plin.